Bienvenidos al cuarto episodio de Ciroy TV, su revista semanal. El día de hoy tenemos unas sorpresas increíbles, invitados especiales. No se lo pierdan y acompáñenos todo el programa. Volvemos del corte comercial y hoy tenemos un invitado increíble, el doctor Lema, que ya le habíamos visto anteriormente, pero ahora viene con un tema muy potente. Doc, bienvenido. Para las personitas que no nos conocen todavía, preséntese, por favor. Mi nombre es doctor Carlos Lema, soy cirujano plástico, trabajo en la ciudad de Loja, en Hospital Isidro Ayora, y aparte también trabajo en diferentes clínicas como la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga, Quito, Guayaquil. Entonces aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Doc, por venir. La verdad estamos muy contentos por recibirle y más que todo, Doc, porque nos habían estado pidiendo en los comentarios que hablemos de una cirugía que tal vez no se escucha mucho, pero es muy importante. La cirugía de párpados, Doc. Quisiera que nos ayude con este nombre técnico para empezar a referirnos como tal y que nos ayude con el concepto de qué es. Bueno, para entendernos, como dice la señorita aquí, pues lógicamente la cirugía de párpado casi no sabemos, justamente porque no tenemos una amplia cobertura o información sobre la técnica quirúrgica. La verdad es que esta técnica o este procedimiento nosotros hacemos a diario porque hay mucha gente que, lógicamente no conoce, pero con pasar de los años la piel se le va haciendo de los párpados superiores, se va cayendo, entonces impide la buena visualización, o sea que nosotros veamos bien. Lógicamente, como no conocemos o no sabemos, lógicamente no hacemos ninguna solución en este caso. Entonces, la cirugía de párpado como tal se hace mediante diversas técnicas, ya sea externa, interna, de cualquier forma. Bueno, el objetivo es quitar lo que es el exceso de piel, el exceso de grasa y también el exceso del músculo, si es que hay. Entonces, esa técnica como tal se llama blefaroplastia. Si es superior, se llama blefaroplastia superior. Si es la cirugía de los párpados inferiores, se le denomina blefaroplastia inferior. Esto es muy interesante, Doc. La verdad es que este no es un tema muy tratado y justamente por eso le hemos traído a uno de los mejores profesionales. Doc, para ir avanzando un poquito más, ¿qué consideraciones deberían tener en cuenta las personas que nos están viendo para realizarse este procedimiento? Bueno, como ya hablamos del contexto de lo que es la teoría, entonces vamos a hablar los pasos o los procedimientos que se debe seguir. Bueno, como toda cirugía, bueno, aclarando por supuesto que lo que es la cirugía de los párpados o la blefaroplastia son cirugías menores. ¿Qué significa cirugía menor? Prácticamente podemos hacer con anestésico local en función de retirar los excesos de lo que ya mencionamos antes, ya sea piel, músculo orbicular o grasa. Entonces, en el preoperatorio, como toda cirugía, debe hacerse lo que son los exámenes complementarios, valoraciones por medicina interna. Si tienen mayores de 44 años y son menores jóvenes o lo que sea, ahí se hace sin ningún tipo de valoración y como toda cosa, claro, con los exámenes de laboratorio de sangre, de coagulación, buscando algún otro tipo de anomalía que presente. Entonces, con esas evaluaciones, desde el contexto preoperatorio se realiza y si es tributario para una cirugía, lógicamente se realiza el procedimiento como tal. Claro, ¿y hay algún tipo de contraindicaciones tal vez para alguna persona que no se pueda realizar esta cirugía? Si hablamos de la contraindicación específicamente de la cirugía de párpado superior o de inferior, lógicamente una de ellas que tiene que ver precisamente con el proceso de cicatrización. La diabetes mellitus, hipotiroidea y también síndrome de Cushing y otras patologías de colágeno. También a esos pacientes no se les puede operar. ¿Por qué razón? Estos pacientes tienen problemas en la cicatrización y tienen tendencia a la infección. Entonces, estos pacientes prácticamente están descartados. Ahora, si tiene 60, 55 años y vemos que el campo visual hay interferencia o bloqueo, lógicamente tenemos que operarlo, pero siempre y cuando pidiendo lo que es el control tanto metabólico por parte de endocrino o medicina interna. Entonces, con esa autorización nosotros podemos operar. ¿Para qué? Para disminuir la incidencia de las complicaciones. Esto me parece muy interesante, Doc. Y aparte de todo este procedimiento que obviamente se estudia exhaustivamente para que no existan complicaciones, ¿cuáles serían las indicaciones después de haber realizado ya la cirugía? Bueno, a pesar de que esto es una cirugía tipo ambulatorio, significa que es una cirugía menor que se hace con anestésico local, lógicamente debe tomar controles postoperatorios. ¿Y cuáles son esas? Como toda cirugía, reposo, tomar antibióticos, analgésicos, masaje después de la cirugía. Y también, si hay algún signo de alarma, notificar al cirujano para que dé el control y el seguimiento
requerido y para ver si aparece en el curso del postoperatorio, dar tratamiento a las complicaciones que podría aparecer, que no es en todos los casos, pero que sí están descritos en el libro. ¿Y cuáles serían estos signos de alarma que tal vez los pacientes podrían ver en sus procesos postoperatorios? Bueno, lo que más el paciente puede identificar y nosotros damos los signos de alarma que tenga presente es, por ejemplo, cuando la parte de la herida quirúrgica se pone rojo, hay alguna secreción o aparece fiebre, o inclusive hay signos que característicos, por ejemplo, como calentamiento del cuerpo y otros signos. Eso se le da después de la cirugía para que el paciente tenga presente y si aparece, que nos notifica al cirujano quien lo opera. Claro que sí, por eso es muy importante el destacar que siempre debemos elegir a los mejores profesionales y qué mejor que el doctor Lema. Doc, ya para ir finalizando un poquito, ¿cuánto tiempo más o menos duraría este proceso de recuperación? Bueno, como cualquier cirugía, eso depende, bueno, el nivel del dominio que tenga de realizar esta cirugía. Nosotros máximo demoramos 45 minutos, tanto cirugía de párpado superior como párpado inferior. Y Doc, ¿cuáles serían los beneficios? Después de la cirugía, los pacientes se verían mucho más jóvenes, con, claro que sí, un mejor autoestima, Doc. Eso sería lo importante de la cirugía. Bueno, aquí hay que tener presente tanto desde el contexto funcional y tanto desde el contexto lo que es estético. Bueno, en funcional, si un paciente, la flacidez de piel o exceso de piel, no permite la buena visualización, lógicamente eso va a mejorar en cuanto a la función. Ahora, en cuanto al contexto estético, lógicamente, una persona joven, generalmente, ¿cómo está? Las características tiene piel elástica, tensa, entonces recupera por lo menos 10 o 15 años de su edad actual al momento de la cirugía. Claro que sí, Doc. Yo creo que por esto es muy importante conocer todos los procedimientos estéticos y llevarlos de la mano de los mejores profesionales. Doc, ¿algún tipo de recomendación que usted le haría a las personas que estén decidiendo por esta cirugía? Bueno, nosotros siempre recomendamos, como cualquier cirugía, buscar a los profesionales, verificar sus títulos y sobre todo los años de experiencia, qué es lo que va a garantizar de que lo que usted aspira, lo que usted quiere, pueda lograrse. Muchísimas gracias, Doc, por estar una semana más acá. Les comento que el doctor va a seguir viniendo si ustedes en los comentarios nos dicen qué tema quisieran tratar y el Doc con mucho gusto les va a resolver. Muchísimas gracias, Doc, por estar una semana más con nosotros y compartir su conocimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. Continuamos con un invitado muy especial y en esta ocasión tenemos nuevamente a su petición al doctor Lema. Doc, para las personitas que aún no nos conocen, por favor, preséntense, cuéntenos un poco de sus estudios, cuéntenos un poquito más de usted. Bueno, María Belén, muchas gracias. Es un placer nuevamente estar aquí en Ciroy TV. Para mí es un honor nuevamente regresar a la pantalla chica. Y bueno, con una riobambeña, María Belén, un placer también contigo estar aquí. Gracias, una mujer muy guapa de Riobamba. Para que no diga que no hay mujeres bellas en Riobamba, lo tenemos aquí. Sigamos. Y por lo tanto agradezco a toda la audiencia por esta invitación. Bueno, María Belén, bueno, no había hablado de mi vida profesional, es un honor hablar de mi modesta experiencia profesional. Bueno, yo soy de la ciudad de Riobamba, nací aquí en Riobamba. A los 18 años, bueno, después de la secundaria, yo me gradué en el Colegio La Salle, bachillerato en ciencias, y bueno, me gradué en el Colegio Maldonado, en la nocturna. Bueno, tengo 2 títulos de bachiller en químico biólogo y bachillerato en ciencias. Posteriormente estaba estudiando en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la carrera de medicina. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a La Habana, Cuba, donde realicé el pregrado en las ciencias médicas en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Posterior a eso, bueno, María Belén, pensé regresar a Ecuador, pero bueno, hice la especialidad de medicina familiar, un periodo de 3 años. Y posterior a eso dije, bueno, regreso a mi país, a Riobamba, a prestar mis servicios, pero bueno, tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de realizar una maestría en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia e Investigación.
y empecé inmediatamente la especialidad o el posgrado en cirugía plástica, estética y reconstructiva, con 2 años de rotación en cirugía general y 4 años en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Al final de aproximadamente como 2018, 2019, empecé justo en la Universidad Central Marta Abreos de Santa Clara, el programa doctoral PhD en Ciencias de la Educación Superior y prácticamente culminando ya el PhD en el 2024 en el programa doctoral. Regresé al 2021 a Ecuador, empecé a trabajar en la provincia de Loja como especialista en medicina familiar por un periodo de 2 años, y por cuestiones familiares, como soy de Riobamba, regresé para Riobamba y empecé a trabajar como cirujano plástico en el Hospital General Atacama hasta la actualidad. Durante ese periodo también hice una maestría que culminé ahorita en el 2025 en la Universidad Estatal de Milagro en psicología clínica, que es importante para mí porque ya que lo fusiono con la cirugía plástica, estética, reconstructiva, porque hay pacientes que a veces lo requieren, y consideré esa maestría fundamental para mí, ya que es necesario para poder dar psicoterapias en sentido de las cirugías estéticas. Y bueno, en la actualidad en la Universidad Técnica de Ambato estoy culminando estoy en el último módulo de lo que es la especialización en gerencia hospitalaria y administración de hospitales. Bueno, considero que ahora en noviembre, diciembre ya debo culminar. Y bueno, eso ha sido mi vida de lo que yo he estudiado bastante. Me gusta estudiar, me gusta investigar, tengo varios artículos. Me gusta todo lo que es la realización de investigaciones, artículos científicos de alto impacto. Me gusta escribir mucho. En mis tiempos libres lo que hago es escribir libros. Tengo varios libros. Un libro de esos que es La rinoplastia ultrasónica de Lema. Y ahorita creo en este mes aproximadamente, o los inicios del mes de octubre, ya se publican 2 libros. Uno de contorno corporal, que habla todo lo que es el diseño corporal que lleva nuestro apellido del doctor Carlos Lema y el mío, contorno corporal de Lema. Y otro libro que es una rinoplastia híbrida igual de Lema. Prácticamente nosotros hemos diseñado estos libros junto con el doctor Carlos Lema, que es mi hermano, que es cirujano plástico, que trabaja en el Hospital Isidro Ayora de Loja. Hemos diseñado esto para nosotros poder que nuestros lectores puedan hacer el uso de este conocimiento científico, estos avances, ya que tuve la modesta experiencia de ir a Río de Janeiro, aproximadamente 45 días, a hacer un fellow, todo lo que es la cirugía plástica facial, y de la cual he diseñado e innovado una técnica quirúrgica, que es el extensor septal 2024, que es una técnica innovadora, igual que lleva nuestro apellido, que es creado exclusivamente por los doctores Lemas. Y bueno, hemos hablado, María Belén, en días anteriores sobre la técnica quirúrgica también, de que es del contorno corporal, que se llama silueta caribeña de Lema. Igual esta técnica innovadora es por todos los estudios que nosotros hemos hecho a nivel del Caribe, a nivel de Europa. Bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar a Italia inclusive para poder llevar nuevas técnicas, experiencias que nos permite fusionar técnicas quirúrgicas. Y a partir de esa fusión de técnicas quirúrgicas hemos diseñado una que es la única aquí en Ecuador, a nivel de América Latina y a nivel global. Considero que eso ha sido nuestro modesto recorrido a nivel de la ciencia, tecnología e innovación
a nivel de América Latina y a nivel global. Doc, para nada, ¿eh? Una sola cosa hubo en eso. Y esa es la razón, yo les quería decir, tantas razones para expresar por qué el Doc es el mejor, pero él solito lo hizo. Es por esto que el Doc es considerado uno de los mejores especialistas alrededor del Ecuador, y no solamente aquí, sino de Latinoamérica. Doc, muchísimas gracias por contarnos de esta experiencia. La verdad es que este es un paso muy importante para que las pacientes de allá en casita entiendan por qué la importancia de operarse con el médico correcto. También, Doc, ya entrando un poquito en tema de lo que queríamos hablar el día de hoy, y justamente yo creo que usted es el mejor para este tema, es de la cirugía de, en este caso, las orejas o otoplastia. Entonces, quisiéramos empezar por el principio. ¿Qué es esta cirugía? Bueno, María Belén, creo que en estas últimas semanas hemos hablado bastante de lo que es la cirugía plástica, estética principalmente, ya que esta especialidad no solo cubre la parte estética, como ustedes saben, es la parte reconstructiva y lo que es la parte de lo que es quemados, que es un tema fundamental que tal vez más adelante vamos a ir abordando parte por parte, pero bueno, consideramos que, por ejemplo, este tema de lo que es la cirugía de las orejas o la otoplastia nos ha solicitado nuestra audiencia. Claro. Bueno, había revisado todo el buzón de mensaje, como dice, y eso es importante, ya que la mayoría de la población no tiene un conocimiento científico, y qué mejor de nuestra parte como cirujanos plásticos abordar este tema. Claro. Ya que en el medio donde nosotros estamos existen muchísimos pacientes con esta situación. Inclusive yo he tenido en mis consultas que, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar en Riobamba, en Ambato, en Latacunga, Quito y Guayaquil. Hemos tenido muchísimos casos que lamentablemente a veces no saben qué es una cirugía de las orejas. Bueno, para iniciar normalmente la cirugía plástica de las orejas o otoplastia, que se denomina esta técnica quirúrgica, esto tiene ya muchos años de evolución, prácticamente a nivel internacional, principalmente en Hollywood. Inclusive los actores de Hollywood han presentado, inclusive futbolistas, si ustedes lo indagan a nivel de las redes sociales, YouTube, a nivel de otros medios, inclusive hay futbolistas que ahora son famosos, que son multimillonarios, en algún momento tenían este tipo de dificultad. Pasaban por tal vez los papitos siempre dicen que le hacen bullying al niño en la escuela, pasaron por este bullying, pasaron por no podíamos decir un problema, sino que tal vez esta situación. Y ahora son famosos futbolistas, que ustedes saben más que yo quiénes son esos futbolistas, famosos actores o actrices que pasaron por esta época, por esta etapa se podría decir. Entonces es importante saber qué es la cirugía de la oreja o lo que es la otoplastia. Normalmente es una cirugía como cualquier cirugía estética que se debe realizar. ¿Por qué razón? Porque hay una malformación, puede ser congénita o puede ser adquirida, de las orejitas prácticamente. ¿En qué consiste? Por ejemplo, hay personas que la mayoría, considero casi un 80 o 90% ya es congénito, se podría decir ya desde el nacimiento, que viene con las orejitas prácticamente en forma de, se podría decir en forma de elefante, en forma de, prácticamente viene en esta situación, se podría poner, se viene en esta situación con las orejitas fuera de lo normal, de la anatomía establecida, y entonces eso es algo que afecta principalmente en la edad escolar. Pero lamentablemente a veces por falta de conocimiento o lamentablemente aquí en Ecuador no hay, digamos, medios de comunicación que le permite a la población dar este conocimiento. Entonces estos niños o inclusive los adultos jóvenes pasan esta situación y lamentablemente no saben cómo resolver esta situación, que tiene solución con una simple cirugía, inclusive con una cirugía menor hablaríamos, con anestesia local se puede resolver. Pero ¿cuál es el pero aquí?
que tiene que ser realizado por un especialista. Eso es el pequeño inconveniente. Entonces considero, María Belén, que es un adelantito de lo que se realiza para poder continuar con esto de lo que es las cirugías de la oreja. Claro que sí, esto es muy importante, algo que usted mencionaba, Doc, y es que tal vez los papitos tenemos que poner cierta especial atención en el rendimiento de los hijos. Eso es lo que le invitamos al público, ¿no? Que tal vez, como usted menciona, esta situación que le pasa a los niños afecta en su salud emocional. De cierta manera, pues obviamente ahorita es muy común el bullying y de que no está bien, que no estamos normalizando, pero como usted menciona, es una situación que tiene solución. Mi Doc, y para hablar de esto un poquito más, ¿desde qué edad se puede operar en el caso de que los niños tengan esta situación? Normalmente, por ejemplo, como dices, María Belén, tomo tus datos que dice. Normalmente esto pasa más inclusive en la edad escolar. ¿Por qué razón? Porque en la escuela usted sabe que los niños a veces no tienen o como se podría decir, pelos en la lengua, entonces empiezan a hacer bullying a los niños, y esto es una afección potencial, porque afecta psicológicamente al niño. Le empiezan a molestar, le empiezan a decir elefantito, le empiezan a decir orejón, bueno, son diferentes nombres que inclusive han venido a mi consulta y la mamita viene preocupado, el niño o la niña no se quiere ir a la escuela porque la orejita le molestan. Inclusive yo me acuerdo, a ver, cuando yo estaba estudiando en la secundaria, había un compañerito X que tenía las orejitas así grandes y a él le decían orejón, le golpeaban la oreja y él lo que hacía era llorar prácticamente. Entonces, bueno, yo era también niño, ¿no? Tampoco era cirujano plástico ese rato y tampoco pensaba estudiar cirugía plástica. Entonces, justo inclusive yo tenía un compañero así. Entonces, son cosas que han venido a mi consulta y uno tiene que, esa parte, los padres de familia principalmente, son los que somos responsables de esa situación. Entonces, cuando pasa eso, normalmente es recomendado operar desde los 8 años para arriba. Eso es fundamental. Pero como no hay un conocimiento, tal vez los padres quieren ayudar al niño, pero no saben llegar al profesional que debe ser. Eso también es otro aspecto fundamental, claro, María Belén. Sí. Porque una cosa es decir, por ejemplo, hay ganas, hay voluntad de los padres, porque considero que ningún padre le gustaría que le hagan bullying a su niño o a su niña. Ellos dice, bueno, le vamos a ayudar, como vuelvo y reitero, yo tengo muchísimas consultas que los padres vienen y dicen, quiero que opere a mi hijo, quiero que opere a mi hija. Entonces, lo hemos ayudado muchísimas cirugías sobre esto, que aquí en Ecuador hay, aquí a nivel América Latina hay muchísimos casos de eso. Entonces, lo más considerable es a partir de los 8 años, pero lamentablemente a veces como no hay posibilidad, pues se puede hablar de la parte económica, tal vez no hay conocimiento científico, tal vez no hay el profesional que podíamos buscar, ahora que por ejemplo en la actualidad ya existen cirujanos plásticos estudiados prácticamente, porque antes había cirujanos plásticos pocos con título de hecho y bueno, se podía mucho que hablar de esos profesionales que lamentablemente dificultan una cirugía para que pueda salir de excelencia. Entonces es a partir de los 8 años que se puede operar y a partir de esos 8 años uno puede ir, no sé, 10 años, yo he operado de 12 años, de 14, claro, inclusive yo he operado hasta de 30, de 40 años. Claro que sí, Doc. ¿Y tal vez alguna contraindicación al momento de esta cirugía? Bueno, contraindicaciones yo creo que no lo hay. Una de las cosas, como vuelvo y reitero, es una cirugía como cualquiera, realizar los exámenes complementarios, el paciente tiene que estar lo más sano posible, posteriormente los cuidados que debe hacer, es una cirugía ambulatoria, como vuelvo y reitero, es una cirugía que se puede hacer con anestesia local, es decir, que se podría demorar aproximadamente unos 45 minutos a 1 hora máximo. No se demora mucho, de prácticamente hecho. No se demora mucho. Posterior a eso son los usos de antibióticos, hay que usar una faja, que es fundamental, ya que normalmente cuando nosotros realizamos esa cirugía, lo que hacemos es quitar el cartílago.
ya que como pongo, ya no te puedo utilizar de maqueta, María Belén. Ya no yo puedes yo ya utilizar yo de soy de maqueta ahora. Normalmente, por ejemplo, la mayoría de los pacientes tienen una orejita que se le pone en este sentido. Entonces, el cartílago prácticamente hay un exceso redundante de cartílago, de la orejita. Entonces, nosotros en la cirugía lo que hacemos es la resección o retiramos el cartílago y de esa forma la orejita tiende a ir para atrás y hay una anatomía equilibrada prácticamente de la nariz. Claro. Pero para eso inclusive hay que utilizar una faja porque el cartílago tiene memoria. Entonces normalmente, por ejemplo, si nosotros no utilizamos esa faja, puede regresar, como el cartílago tiene memoria, entonces la orejita, por ejemplo, si estaba en este nivel, si no se utiliza la faja y no se hace la cirugía adecuada, es decir, que la orejita regresaría otra vez a este modelo. Claro. ¿Y cuánto tiempo utilizan esta faja? Normalmente esta faja se utiliza entre 21 a 30 días. No son muchos días. No es muchos días y es una fajita, no sé, tal vez es como una mentonera que se pone. Usted sabe que hay gente que a veces, igual que para la lipopapada, También es algo parecido. Entonces le utiliza esa orejera y a partir de ahí los antibióticos son por vía oral. Es una cirugía pequeña. Y no tan invasiva igual. No es tan invasiva, es con anestesia local. Una duración máxima de 45 minutos a 1 hora. Considero que los precios, inclusive que a veces uno en dependencia, si se opera a través de una fundación o a través de dependencia de la clínica que se opera, por ejemplo, eso varía más en los precios. Por ejemplo, no es lo mismo operar en el Hospital Axis en Quito, que tal vez operarse aquí en Riobamba, que es un poco más económico. Bueno, aquí varía también dependiendo de las clínicas. Hay personas que dicen, o sea, yo quiero operarme en Río Hospital. Digo, bueno, no hay problema, lógico, los precios. Yo voy. Dice, no, porque yo puedo operar, porque hago intervenciones en cualquier clínica. Claro. Pero hay personas que dicen, no, mire, doc, para que nos acolite. Y entonces hay clínicas que es un poquito más asequible, en dependencia del personal inclusive. La técnica quirúrgica es la misma. Aquí en Ecuador, en China, en Conchinchina, como dice, a nivel mundial, en Estados Unidos, es la misma técnica quirúrgica, María Belén, que se utiliza los grandes personajes de Hollywood. Y creo que lo que se busca es mejorar. El autoestima del niño en este caso, porque estamos hablando que esto más sucede en niños obviamente, o tal vez se pueden operar también en adultos, que yo creo que es como que ya pues ya consigues el medio económico, tal vez ya conseguiste un buen especialista, entonces pues yo creo que lo principal de esta cirugía es devolver el autoestima a quien se la realiza. Claro, eso, yo considero que, María Belén, bueno, como acabas de mencionar, lo fundamental es mejorar la autoestima. Claro. Uno sentirse seguro, como bueno, hemos hablado en otros programas, ahora ya no se trata de que solo la mujer siempre ha sido bella, hermosa, sublime, se puede decir cosas muy importantes de una mujer, pero el hombre también tenemos ya. Y esta cirugía es para todos. Es para todos, Claro. inclusive hasta yo más he operado a hombres que a mujeres, te comento en ese sentido. Claro. Yo he operado más a niños que a niñas, porque por ejemplo en la mujercita es un poquito más, se podía inclusive tapar como tiene el cabellito largo, Claro, no hay problema, no hay problema, las mujercitas como que sí se pasan un poco, pero en nosotros los varones no. Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, hay algunos varones que tienen así, que son, yo digo por ejemplo cabezón, que tienen mucho pelo así, Claro. entonces ellos a veces se tratan de tapar con el pelito, pero no es lo mismo que en la mujercita, porque en la mujercita ya con el cabello es más, entonces sí he operado pocos, pero en lo personal como cirujano plástico he operado más hombres. Claro, es Hombres. que también, como usted dice, es como mucho más visible. Pero esto es muy importante, Doc, que se quite el estigma de que la cirugía estética es solamente para mujeres, y qué bien que se sigan incluyendo a esto más hombres, más personas que quieran mejorar, aumentar su autoestima. Doc, tal vez hablando un poquito más en cuanto a la cirugía, algunas complicaciones que se podrían dar en el caso de que no se elija al correcto profesional. Bueno, considero como esta cirugía no es una cirugía tan invasiva, pero también siempre yo digo a mis pacientes, no se puede retar una cirugía por más pequeño o grande que sea. Siempre tiene complicaciones que se pueden evitar. Por ejemplo, una de las complicaciones tal vez que se puede evitar es las infecciones
una discencia de la herida, que significa a veces los puntos se abren. Otra de las complicaciones es, por ejemplo, lo que te estaba mencionando hace un momento, por ejemplo, como el cartílago tiene memoria. Claro, que vuelva al lugar original. Exactamente, es decir, que porque hay pacientes que, bueno, a mí nunca me ha pasado, yo he leído literaturas a nivel internacional, puede pasar eso, pero no ha pasado porque la mayoría son cosas simples de utilizar una faja, Claro. pero puede pasar porque, como vuelvo y repito, digo, el cartílago tiene memoria. Entonces, como tiene memoria, eso lleva un tiempo determinado para que eso quede donde está hecho la Por eso es la importancia de la faja De la al momento del posoperatorio. Esto es muy importante, Doc. Tal vez usted algún mensaje que le daría a aquel papito, a aquel niño que nos está viendo y quisiera realizarse este procedimiento. Es importante, yo considero que aquí lo fundamental son los papitos, porque Claro, lamentablemente los niños a veces están empezando, los niños no tienen la culpa de que a veces en la escuela le hagan bullying, los compañeritos le empiecen a burlarse de ellos. Pienso yo que los niños, como son pequeñitos, no tienen esa posibilidad de defenderse, lo único que ellos hacen es tal vez llorar, no querer ir a la escuela, ya no querer compartir con los compañeritos, eso sería, pero yo considero que aquí el aspecto fundamental es los papitos, Claro. donde tienen que tratar de indagar en qué consiste, llevar a la consulta, inclusive hay niños que a veces necesitan psicólogo, porque Es un acompañamiento conjunto. es tan fuerte el bullying que a ellos le hacen, prácticamente hay un trastorno. Eso es lo que te estaba diciendo, porque en mi caso, por ejemplo, la maestría que yo hice es en psicología clínica. Entonces, lógico, no es como un especialista en psicología, pero siempre el cirujano plástico tiene que dar un pequeño psicoterapia posterior a esta cirugía. Claro, no y es un que, acompañamiento al niño que esté siendo exactamente. afectado. Y si ya, por ejemplo, si yo requiero que ya necesita un especialista en psicoterapia, lógico, yo digo a los papitos o al paciente, digo, mira, esto requiere ya de un especialista. Claro que sí. Pero sí es importante que el cirujano plástico tenga este acompañamiento. Y qué mejor, por ejemplo, en mi caso, que yo me preparé, Ya preparado, claro. ya yo puedo dar tal vez un acompañamiento inicial, que es fundamental. Porque aquí no es solo operar y nos vemos. Claro, es continuar con el niño, tratar de que se sienta mejor. Exactamente. Aquí se trata la parte de la anatomía, la parte psicológica, que es fundamental. Claro. Inclusive no es solo, por ejemplo, en el niño. Yo he tenido pacientes adultos que a veces ese se llama el trastorno dismórfico, que tal vez sería bueno hablar, María Belén, algún momento. Ese es un tema. Doc, ya le estamos Algún momento comprometiendo. sería, y por esa misma razón yo tengo la maestría, culminé esa maestría en psicología clínica. Eso es muy bueno, porque le permite a usted mantener una atención integral del paciente. Exactamente. Entonces, ese trastorno dismórfico, nosotros sería un programa hablar sobre solo ese trastornos dismórficos, y de esa forma para que nuestra sociedad tenga el conocimiento, porque a pesar de que hay personas, porque eso no es una enfermedad, pero sí es un trastorno, principalmente en las mujeres. Claro. Y esto pasa tal vez, nosotros no podemos decir en Ecuador, esto pasa mucho en Hollywood. Por eso, por ejemplo, en Hollywood las actrices tienen 15, 20 cirugías, y eso para nadie es secreto. Ustedes indagan a nivel de redes sociales, dice por ejemplo, un ejemplo X de una actriz, tiene hasta 20 cirugías. Y eso ya no es normal. Inclusive esas personas ya tienen trastornos dismórficos que tiene que ser tratado. Y por eso la importancia, justo como usted nos mencionaba, Doc, de tal vez llevar la cirugía estética con acompañamiento psicológico. Exacto. Para que de esta manera no solamente el paciente cambie su perspectiva, sino también la realidad, que eso es muy importante. Doc, aquí cabe recalcar algo muy importante que usted nos mencionaba, que ya le estamos comprometiendo para el siguiente programa, y podemos hablar de este tema muy importante. Y me agrada mucho, Doc, que usted tenga un
componente psicológico, que es lo que a veces se va perdiendo con el pasar de los años en medicina, pero es muy importante que los pacientes tengan esto y que siempre se les recomienda. Actualmente la salud mental ya no es un tabú, es algo que se está convirtiendo en algo más real, que hay mucha más ayuda, y también llamar a la importancia, como usted dice, de los papitos. Doc, aquí una pregunta que me surge es, tal vez, ¿cuál sería tal vez el posoperatorio más complicado? Es decir, ¿alguna limitación que tenga el niño o ya se puede reintegrar a su escuelita, se puede reintegrar a todas sus actividades normales? Perfecto, una pregunta bastante interesante. Como todo es un proceso, y como todo proceso inicia, no es tan agresivo, y el proceso de culminación tampoco es agresivo. Es decir que el postoperatorio puede ser unos 5 a 7 días, que no es mucho. Claro. Lo que sí tiene que utilizar es las orejeras, que uno lo dice, la faja, que para mantener la posición anatómica futura de la orejita, y integrarse ya a sus labores cotidianos. O sea, podemos decir que en realidad es una cirugía menor que básicamente se adaptaría al presupuesto. En el caso del doctor, él está siendo una persona muy humana, se pueden ver varios quirófanos, entonces sería una cirugía que sería al alcance de todas aquellas personas, claro, y de los niños que necesitan. Doc, ¿dónde le podemos contactar a aquellas personas que nos están viendo para que se puedan realizar su consulta, su preparatorio y su cirugía? Bueno, como nosotros trabajamos con la empresa Siroy, estamos en Riobamba, Ambato, La Tacunga, Quito y Guayaquil. Nos puede contactar a través de las redes sociales. Nosotros estamos disponibles para poder dar el asesoramiento, inclusive familiar, de los papitos y del niño, y si consideramos que el niño requiere una asesoría especializada, porque la asesoría inicial psicológica nosotros lo damos. Yo soy bueno, por la modesta preparación que yo tengo, yo lo doy el asesoramiento inicial. No puedo ser todólogo, porque todólogo aquí tampoco existe. Y a partir de ahí, si requiere un asesoramiento especializado, también tenemos profesionales en esta empresa que podemos interconsultar, y de esa forma tratar de dar un servicio integral. El objetivo es un servicio integral. ¿A nosotros de qué nos sirve como cirujanos plásticos, lamentablemente, que seamos operadores? Porque eso es lo que existe en la mayoría, que lo que hacen es operar y nos vemos. No. Nosotros damos un seguimiento inicial y damos un seguimiento terminal hasta que se integre a la sociedad. Claro, y esto me parece muy importante, ¿no? Este espacio, Doc. Hemos destacado que usted es un excelente profesional que ha estudiado justamente para hablarnos hoy, para hacer una atención integral, como usted lo menciona, y también que estas cirugías, aunque son muy poco conocidas, cambian la vida del paciente, y eso es lo que se busca. Y pues en el siguiente programa, Doc, le esperamos para hablar de este tema muy importante que creo que nos llama la atención a muchos, a muchas también, y que esperamos que nos dejen sus preguntitas para la siguiente semana hacerlas al Doc. Doc, ya para irnos despidiendo, tal vez algún mensajito que usted nos quiera dejar. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, María Belén, igual nuevamente agradecer por lo que estás con nosotros aquí participando. Estás en medio de la belleza. Hablar de esto, de las cirugías de estética, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo le gusta tal vez. Una cosa es ser bella o bello, pero otra cosa es tratar de dar lo poquito que sabemos a la sociedad, a la comunidad, y de esa forma nuestra gente, Ecuador, Riobamba, Chimborazo, y por qué no a nivel de América Latina, a nivel de Europa, a nivel de global, que sepan sobre esto de lo que es la cirugía estética. Porque, bueno, María Belén, sabes que en el siglo pasado, o bueno, años atrás, hablaríamos de los 60, 70, esta cirugía era solo para Hollywood. Claro, y ahora es muy conocida, y sobre todo lo importante que destacamos, ¿no? Que es muy fácil, tiene un preoperatorio fácil, que es una cirugía menor, y que lo mejor es que va a cambiar el objetivo, y que
nuestra relación, nuestra autoestima, todo. Claro, entonces es importante seguir, bueno, si nos invitas María Belén, bueno, para nosotros es un honor venir a hablar sobre temas de cirugía plástica y de esa forma ayudar a nuestra población, a nuestra comunidad en el sentido de lo que no solo la parte física o la parte estética, sino la parte psicológica, ya que todo esto es algo integral para las personas. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Si ustedes tienen alguna otra duda, algún tema que quisieran que hablemos con el doctor, un verdadero profesional, pues pueden escribirnos acá en los comentarios que yo siempre los estoy leyendo. Nos vemos después de la pausa. Continuamos con más información y para esto tenemos un invitado increíble nuevamente, el doctor Bolívar Merino. Muchísimas gracias, Doc, por estar nuevamente aquí. María Belén, un gusto nuevamente estar en el set de Ciroy TV, un programa muy especial que se está manejando de medicina para comunicación a ustedes y darles la información adecuada en lo que concierne a medicina estética. Para nosotros es un gusto tenerlo. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y hoy tenemos un tema increíble que nos lo han estado pidiendo mucho en comentarios, que es el plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento, que yo sé que no hay nadie mejor que usted para podernos explicar este tema. Doc, empecemos por el principio, como decimos por ahí. Cuéntanos un poquito más de qué es este procedimiento. Bueno, el procedimiento es un manejo de un protocolo para iniciar este tema. En primera instancia se debe pedir al paciente un examen, una biometría hemática, una glucosa, un colesterol, un triglicéridos y un VIH para saber en qué condición están y también el recuento de las plaquetas para ver cómo está nuestra sangre, cómo nosotros tenemos para poder saber si esta calidad de plasma es bueno o no. Claro, y esto es muy importante, ¿no? Que básicamente esto solo lo pueden saber los mejores profesionales, que es empezar por la calidad de sangre que tenemos. Doc, y cuéntanos, ¿para qué nos ayudaría este procedimiento en cuanto lo realicemos? Bueno, el plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento es un procedimiento muy importante que es extraer la sangre con todo el procedimiento que se debe hacer. Muy planificado el manejo del tejido más grande que existe en el cuerpo humano, que es la sangre. Segundo, esto nos sirve que en el momento que extraigamos la sangre se centrifuga con una técnica en revoluciones y minutos para obtener el plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas se activa con una fórmula para nosotros obtener que la fórmula plasma rico en plaquetas, al introducir subdérmica en el rostro, bote proteína y a la fibrina que nosotros tenemos ahí, él me dé al colágeno y elastina una proteinización. Ese es el factor que se llama plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento. Y esto es lo que básicamente hace todo el glow up, como podemos decirlo comúnmente acá, en nuestra piel, ¿verdad, Doc? Esto es lo que provoca que nos veamos mucho más jóvenes, más radiantes. Y cuéntanos, ¿cuáles más serían los beneficios? Bueno, los beneficios es justamente formar elastina, colágeno, fibrina al colocar subdérmicamente. Eso nos da a nosotros una garantía de mejor juventud. Lo mejor es manejar con factores autólogos. Al trabajar nosotros con plasma rico en plaquetas, que es un tejido autólogo, y colocar en el rostro o colocar en encías, y ahora se está utilizando mucho en traumatología también, y para todo lo que son elasticidad de la piel, cuando hay justamente después de un parto existen ese tipo de problemas que es una corrugación de la piel, se coloca el plasma rico en plaquetas y eso nos da a nosotros una mejor pérdida de esa elasticidad. Doc, ¿y tal vez existe algún tipo de contraindicaciones de algunas pacientes que no se puedan realizar el procedimiento? Por supuesto, como yo dije, se tiene que hacer un examen de sangre. Si el paciente tiene, por ejemplo, algún factor como VIH o tengamos nosotros elementos cancerígenos en sangre, no se puede colocar.
Claro, estas serían las principales contraindicaciones, por eso la importancia de acudir a un especialista correcto y también de realizarse estos exámenes. Mi doc, y aparte de todo ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cuánto se tarda? ¿Cómo se realiza? Para que la gente ya en casita que está viendo se anime a hacerse este procedimiento. Bueno, el protocolo consiste de la siguiente manera: extraer sangre en tubos azules que tienen citrato de sodio. Para que no haya coagulación, se centrifuga a una revolución y a unos minutos obtenemos el plasma rico en plaquetas. Al colocar esto en la fórmula para que nos bote la proteína, hacemos una sesión. Se coloca en frente, se coloca en rostro, se puede colocar en cuello, se puede colocar en manos, para que esto nos dé a nosotros una proteinización en el tejido, como hablábamos, en la fibrina, y me dé colágeno y elastina. Este procedimiento se hace 4 sesiones continuas, una sesión por semana, que el plasma está localizado en la parte de la piel. Él nos sigue botando proteínas de 8 a 12 días. Entonces normalmente se hace al 8º día o al 12º día, que ese es el tiempo que se hace sesión por sesión. 4 sesiones continuas se hace, que eso nos va a dar unas 4 o 5 semanas. Se para y se hace 2 sesiones a los 2 meses, se para y se hace otras 2 sesiones a los 2 meses más. De ahí, si al año se vuelve a repetir unas 2 sesiones para nosotros obtener ese tipo de piel que estamos nosotros queriendo restaurar. También en las encías, cuando nosotros queremos abultar la encía o colocar una mayor prolongación, se coloca plasma rico en plaquetas para que nos dé volumen o cuando hay colapsos. Mi doc, ¿y cuáles serían los cuidados que se realizaría en las pacientes o que se le recomendaría a las pacientes al momento de estarse realizando este procedimiento? El postoperatorio o el mantenimiento es que el paciente no coja mucho calor, no se esté en un sauna, un hidro, para que la inflamación, porque de igual manera esto es un implante al rostro, que es un plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento, bajemos la inflamación. Se coloca nada menos que solamente el ibuprofeno, se manda a tomar por unos 3 o 4 días para que baje la inflamación. Hay que tener mucho cuidado, como dice María Belén. Cuando nosotros colocamos profesionalmente con especialistas médicos, esto funciona. Ojo, no se dejen topar por cosmetólogas, cosmiatras, fisioterapeutas o en los famosos de spa y peluquería que les dicen, nosotros te aplicamos. La parte más delicada es la sangre, y si nosotros no estamos preparados profesionalmente, académicamente para poder hacer esto, van a tener complicaciones. Claro, es muy importante que nosotros siempre destacamos aquí que lo más importante antes de realizarte algún procedimiento es escoger al correcto especialista, y qué mejor que el doctor Bolívar Merino. Mi doc, y ya para ir organizándonos un poquito más, ¿qué tal vez usted les podría recomendar a todas las personas que nos están viendo y que quieran realizarse este procedimiento? Bueno, este procedimiento es manejar tejidos autólogos, como lo habíamos manifestado anteriormente, pero hay que saberlos manejar, todo el protocolo, todo el procedimiento, para poder nosotros llegar a un buen resultado. El paciente no es doloroso. Nosotros colocamos con agujas de insulina, que es muy delgadita y muy fina, pero para que no exista el dolor, nosotros hacemos una técnica que se llama crioterapia. Es la congelación del tejido para que la punción de la aguja no tenga dolor. Hay otras técnicas que se llama el láser pen también, que lo colocan y van pinchando, pero nosotros hacemos una retroalimentación, que se coloca la aguja y se retira, se coloca para nosotros regar en todo el tejido y sea totalmente distribuido en la piel donde vamos a trabajar. Doc, tal vez otra duda que me surge es ¿desde qué edad se puede realizar este procedimiento? Bueno, la pérdida de colágeno justamente en las personas ya jóvenes o adultas, estamos hablando de 20 a 22 años. ¿Por qué? Porque la persona recibe mucho sol y eso nos degenera un problema en la piel, ya comienza una etapa de envejecimiento. Al conocer nosotros toda la fisiología, la anatomía, la neurología y todo lo que tenemos en la parte facial con nervios y arterias, debemos saber cómo se coloca, porque cuando dicen me colocaron a mí y hubo una irritación, hubo un sangrado, es porque pincharon alguna arteriola, alguna venícula y eso produce un sangrado.
Entonces es muy importante elegir la edad correcta, el profesional correcto sobre todo. Y mi doc, ¿algún tipo de complicación que se diera en caso de que tal vez, como usted dijo, vayan a algún cosmiatra, alguien que no sepa en realidad el verdadero procedimiento? ¿Cuál sería esa complicación más común que se da? La complicación más común que se da, que podemos llegar, es que el paciente nos hace el examen de sangre, le sacan, le colocan, y el paciente ha tenido triglicéridos o colesterol alto. En el momento de la centrifugación obtenemos el plasma que no es color de un ámbar claro, sino blanco, y eso le está colocando ya en la piel unas plaquetas con, o sea, el plasma contaminado en tejido adiposo, o sea, grasa. Ahí se irrita automáticamente la piel, comenzamos a un problema bastante serio y delicado, por eso hay que saber dónde, cómo y el por qué vamos a colocar esto. Claro, Doc, esto es muy importante. Siempre recalcamos aquí la responsabilidad al momento de elegir con quién se realizan los procedimientos. Doc, por aquí una preguntita. ¿Por qué deberíamos escogerle a usted para que realizar este procedimiento? Bueno, no soy el mejor, pero sí nosotros la experiencia que tenemos en el manejo de esto, por la academia, por haber estudiado, tengo una subespecialización en Brasil, en el Instituto de Marcelo Januzzi, donde nos enseñaron a trabajar en implantes, tanto con plaquetas, con ácido hialurónico, con botox, con hilos tensores, para poder nosotros llegar a este tipo de situaciones. Pero si nosotros manejamos bien, lo hacemos bien, pueden elegir. La experiencia nuestra es bastante amplia porque trabajamos nosotros con público en general, con ustedes, hombres, mujeres que necesitan este procedimiento, reinas, modelos, artistas. Entonces nuestros trabajos son impecables. No somos perfectos, tampoco somos los mejores, pero hacemos las cosas bien. Claro que sí, en Siroy se rescata la responsabilidad al momento de hacer estos procedimientos. Mi doc, ya para ir terminando, ¿algún mensajito que usted le quisiera dejar a todas esas personas que se animen? ¿Dónde le podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer para todas aquellas personas que se quieren realizar este procedimiento porque se quieren ver más bellas? Por eso, como mensaje claro, vuelvo y les repito, busquen centros especializados en el área y que conozcan y sepan hacer. Y el expertise, la experiencia da mucho que hablar, porque podemos tener una experiencia, puede ser buena o mala, pero si tenemos una experiencia buena y una expertise adecuada por la academia, por todos los casos que hemos manejado, vamos nosotros a obtener. Nosotros aquí como especialistas en armonización orofacial, Hollywood by Siroy, que hemos dado esa técnica que nosotros manejamos, tenemos una muy buena experiencia para poder manejar. No se desanimen, búsquenos y nosotros estamos en Clínica Siroy, Quito, Ambato, Riobamba. Claro que sí, estamos en todas las ciudades para que ustedes puedan acceder a los mejores profesionales. Doc, también he estado viendo un poquito en los comentarios y quieren que hablemos del ácido hialurónico. Entonces, por ahí le comprometo a venir la siguiente semana y que nos cuente un poquito más. ¿Está comprometido, Doc? Bueno, el ácido hialurónico es un producto muy importante como implante para rostros, para corregir muchas cosas, proyectarnos. Es un tema demasiado amplio para que lo poder trataremos trabajar. La siguiente semana, Doc. Ya estamos aquí comprometiéndole al Doc, tal vez. Ahí comenten en los comentarios, pongan y digan, Doc, queremos que hable del ácido hialurónico porque a todas las mujeres nos encanta, creo que este tema. Muchísimas gracias, Doc, por venir, por tratar este tema tan importante, y lo mejor es hacerlo de la mano de los mejores profesionales como el doctor Bolívar Merino, que lo encuentran en Siroy. Nos vemos después de la pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Les esperamos la siguiente semana. Recuerden que esta semana estuvimos hablando con dos de los mejores doctores, los doctores Lema y el doctor Bolívar Merino, que nos trajo un tema muy interesante que a todas las mujeres nos gusta, que es la belleza. La siguiente semana tenemos varias sorpresas, así que comenten aquí abajo y déjenos sus preguntas. Nos vemos la siguiente semana.